Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese botellón de aceite de soja? O sea, esto es por algo. ¿Está usted dedicándose al negocio de la soja? En fin, ¿no prefiere el aceite de oliva? Usted me explicará. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. Está subiendo el precio ahora en los mercados de futuros a tope, ahora que los chinos parece que van a volver a comprar soja norteamericana. Iba a decir que el agua va volviendo a su cauce, en este caso la soja va volviendo a su cauce. Recordemos que buena parte de la industria trituradora, porque es a lo que se dedican fundamentalmente los chinos, compran la soja en Estados Unidos, luego la procesan y la utilizan, pues evidentemente no solo en el ámbito culinario, sino también para otras muchas actividades. Y bueno, pues parece que el precio de la soja va a ir subiendo. Tengo acciones, vamos a comprar acciones de soja, todo esto lo estoy haciendo en tiempo real. ¿Cómo ve usted? ¿Nos presentamos usted y yo a las elecciones? ¿Qué tengo que hacer yo para poder presentarme a las elecciones de Estados Unidos de 2028? Para ir de número 2 de usted. ¿Qué habría que hacer? No podemos presentarnos a las presidenciales porque no hemos nacido en Estados Unidos. Bueno, Obama tampoco, ¿no? Sí. Bueno, eso era lo que decían de Obama. Eso es lo que decían, que sabe usted que está en el aire si efectivamente había nacido o no en Estados Unidos. Sí, no está nada claro lo de Barack Hussein. Pero, fíjense, podríamos ser concejales, alcaldes, congresistas, senadores, hasta miembros del gobierno. Lo que no podemos ser es presidente. Lo que nos faltaría sería pasta. Sería dinero. Bueno, efectivamente eso va de suave. O sea, lo otro lo podemos ser teóricamente, pero vamos, no tenemos ni usted ni yo la menor posibilidad de competir. Vamos, imposible. En Estados Unidos está ya el personal. Es que le gusta mucho. Trump es un especialista, y lo sigo diciendo, en este tipo de cuitas. En el Air Force One, durante la gira asiática esta que está protagonizando y de la cual pues hemos ido informando durante toda la semana. Hay un momento en vuelos en el Air Force One. En el Air Force One, para el que no lo sepa, el avión presidencial, pues van también periodistas. Esto pues lo hemos visto reflejado en muchas series de televisión. Y, bueno, van los periodistas que hacen información de la Casa Blanca. Y entonces, pues de vez en cuando sale el presidente, en este caso Trump, corre la cortinilla, atiende a lo que popularmente en el ámbito periodístico se llama un canutazo. Canutazo porque te ponían directamente el canuto, que no era el que se fuma, sino el micrófono en la boca. Ahora ya con los métodos digitales, pues esto es un poco distinto. Y bueno, pues Trump ahí suele hacer declaraciones, suele darles también a los periodistas algún titular importante para que justifiquen esos periodistas también el viaje que están haciendo un poco en este mundo del periodismo y la política que, bueno, pues que también conocemos usted y yo, pero que a lo mejor muchos de nuestros amigos no saben cómo funciona. Y en un entorno, en un contexto, le preguntan, dice, oiga, ¿qué está diciendo Steve Bannon que usted se va a presentar para un tercer mandato seguro? Que va a hacer todo lo posible, reformas normativas, reformas legislativas necesarias para poder presentarse. Y entonces él, para salir un poco no del apuro, porque estaba muy cómodo, dice, no, si aquí tenemos unos candidatos extraordinarios, tenemos gente excelente, tenemos a uno de ellos aquí mismo, y entonces señala al secretario de Estado Marco Rubio, que estaba al lado, y tenemos a J.D. Vance, el vicepresidente, que es genial. Y entonces dice, no estoy seguro de que nadie se presente contra estos dos. Si formaran un grupo, un ticket presidencial, sería imparable. Evidentemente, J.D. Vance, como presidente de Estados Unidos, que todas las quinielas, ya desde hace mucho tiempo, le dan como uno de los candidatos con más peso y con más apoyos
de todos los lobbies, Sí. del católico, el sionista, de la banca, de la inteligencia artificial. Y luego, número 2, que cuando lo he leído, me ha acordado usted, don César, porque claro, Marco Rubio, vicepresidente de Estados Unidos. Menudo carrerón, ¿no? Lo que pasa que lo que Trump le está diciendo a Marco Rubio, y Marco Rubio además se quiere creer, porque esa es la otra historia, es en 10 años, en 11 años, tú puedes ser presidente de los Estados Unidos. Es decir, hombre, hablaba en 2028, hablaba en 2028, claro, el número 2, para luego dentro de 10 ser presidente. A eso se refiere usted, ¿no? Exactamente. Vale. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú eres vicepresidente en las próximas. Te tragas 2 mandatos de Vance como vicepresidente y entonces se supone que heredas. O sea, llegaríamos a un sistema que en vez de ser democrático, cada vez lo es menos, sería un sistema como el de la tetrarquía que creó en su día Diocleciano, donde había 2 Césares, 2 Augustos que nombraban a 2 Césares, que a su vez iban nombrando a los sucesores y con el paso del tiempo llegaban todos a emperador. Claro, en un momento determinado hubo un señor que se llamaba Constantino que dijo, aquí de que vamos a ser 4 y voy a esperar, emperador yo solo, y claro, hundió el imperio en una serie de guerras de las que emergió como emperador único. Ese mérito hay que reconocérselo. Pero yo creo que el mensaje es bastante claro. O sea, Marco, tú haz lo que te dicen, aguántate con lo que te viene, traga con lo que tienes que tragar, que tienes unas tragaderas inmensas, y esto significa, a la vuelta de 3 años puedes ser vicepresidente. Por lo menos te puedes presentar a esas elecciones, claro. Y en 8 años más, pues puedes llegar a presidente, si eres un buen chico. Si no, senador y vas que te matas, ¿no? Que claro, está por ver, porque luego, vamos a ver, a pesar de que es como es y todo lo demás, sin embargo, el apoyo electoral que tiene en la Florida, a pesar de que la Florida es un estado totalmente controlado por los judíos, cosa que la gente ignora, porque para eso están los cubanos de pantalla, ¿no? Pero es un estado totalmente controlado por la comunidad judía y efectivamente la comunidad judía pues lo apoya. Con todo y con eso, la gente que vota a Marco Rubio no crea usted que es tanta, ¿eh? O sea, no tiene grandes victorias. No tiene un tirón electoral. No tiene un tirón. Y eso que tiene detrás, por supuesto, a los cubanos, que con eso de que es cubano lo van a votar, y tiene detrás a la comunidad judía, porque saben que es un sujeto muy lacayuno frente a los judíos. Con todo y con eso, incluso cuando se presentó por segunda vez, no estaba nada claro que lo fueran a reelegir. Pero bueno, si él se cree que dentro de 11 años puede ser presidente, pues... Nos faltaba en España quien se le hacía la boca agua, sobre todo gente cercana al Opus Dei, que ven cómo esta pareja de católicos podrían ser presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Lo que pasa es que no está claro si Marco Rubio es católico tampoco, porque él es muy ambiguo sobre cuál es su adscripción teológica y además yo estoy convencido de que es voluntariamente ambiguo. Sí, claro, para y entonces jugar a esas dos barajas. Dejan que crea que es una cosa y es la otra. Además, bueno, pues como lo comentábamos, yo creo que en el programa de ayer o en el de antes de ayer, que él mismo se está viendo con ciertas posibilidades de salir de esa zona gris en la que ha estado, y yo creo que en esto se encuadra lo que ha hecho Trump. Trump, siendo consciente de que a Marco Rubio, a poco que le pase un poco la mano por el lomo, pues se va a encender como una bombilla, pues básicamente es lo que ha hecho, lo tenía al lado, le preguntan por la sucesión y dicen, no, pues mira, si este también es muy bueno, este también lo podemos colocar. Aquí realmente el componente importante es el de J.D. Vance, que es el hombre de Peter Thiel, con el que ha hecho muchos negocios. Peter Thiel Palantir, lo hemos contado en muchas ocasiones, pero hay que seguir repitiéndolo porque la gente lo elude. Sería una presidencia de Palantir. Palantir obtendría la presidencia de Estados Unidos, ya tiene la vicepresidencia, porque han compartido negocios durante toda la vida, enfoques también de tipo religioso que quedan muy lejos del cristianismo, aunque algunos piensen lo contrario. De ahí se está adorando al que no es, básicamente, pero bueno, ellos siguen sacando pecho con el tema cristiano. Hablaremos en su momento también de la relación de Peter Thiel con las tesis del anticristo. A lo mejor hacemos un programa en Navidad sobre ello. Bueno, es algo, los discursos de él, pero vamos a ver, es que además es tremendo,
Peter Thiel está apareciendo en universidades que no son la Universidad de Barcelona, ¿eh? No. O sea, dice la de Barcelona, dice la de Zaragoza. Es decir, está yendo a Oxford y a Harvard. Sí. O sea, estás hablando... Pero hablar del de anticristo, dos- no de inteligencia artificial. Hablar del Exactamente. anticristo. De dos universidades que forman parte de las 5 primeras universidades del mundo. O sea, la cosa es tremenda. Y de esas universidades, además, le invitan los departamentos de teología. Sí. Porque a mí que a Peter Thiel lo invitara la Universidad de Harvard para hablar de inteligencia artificial, lo comprendería, me parecería más que razonable. Pero que lo invite Harvard y lo invite Oxford para hablar de cuestiones relacionadas con la teología y el tío suelte el rollo sobre el anticristo, que por cierto, algunas de las cosas que dice son pavadas, pero otras son muy interesantes, claro que son interesantes. Claro. Pues realmente es uno de esos fenómenos, pero verdaderamente tremendos. Es que él habla, son interesantes, don César, porque le está hablando de primera mano. No, claro, y además dice algunas cosas tremendamente inquietantes, pero usted se imagina que invitaran, pues qué le voy a decir yo, la Complutense invitaran a Patricia Botín para hablar de teología. Hombre, todo es posible, todo depende de la pasta que soltaran a Patricia, pero en cualquiera de los casos es que eso no le entra en la cabeza a nadie. Claro, la Patricia comparada con Peter Thiel, pues es, en fin, la chica de los recaos, ¿no? Sí, Peter Thiel y su máximo directivo, que es Alex Karp, que es el que está sobre el terreno en Gaza y en Ucrania probando los juguetitos de Palantir para luego en el futuro pues conseguir una mayor eficiencia en el control, en la vigilancia masiva, no solo de los ciudadanos de Estados Unidos, sino también de los europeos, evidentemente, ¿no? Lo hemos contado y seguiremos hablando de ello. Prometo ese programa sobre Thiel, Palantir y el anticristo, porque ahí hay mucho que contar. Y luego de todas formas, sí. Permítame de nuevo que le interrumpa, pero es que no puedo resistir la tentación. El otro día vi una ponencia sobre inteligencia artificial y el control de la población, etcétera. Por supuesto, en ningún momento mencionó a Palantir y en un momento determinado, para hablar del control de la población, me saca una foto de China, ¿no? Claro. Y entonces dice, desde luego, ya sabía yo, claro. Es que hay gente que es más tierna que el Día de la Madre, que diría don Roberto Centeno. Claro, es que esta gente lo que está diciendo es, el malo es Huawei. Cuidado con Huawei porque, claro, nos va a espiar a todos. Dice, oiga, vale, los chinos, vamos a aceptarlo, ¿no? Los chinos quieren utilizar Huawei como una herramienta de vigilancia. Vamos a aceptarlo. Google no. Google no es eso. Si es que no es que tenga que aspirar a nada, es que ya lo es. Y le abrimos la puerta de nuestra casa. Se la abrimos además de par en par. Hay un corresponsal español al que me he referido en alguna ocasión sin mencionar su nombre, porque no quiero darle incluso más publicidad, que ha estado en el Congreso de los Diputados, precisamente hablando de esto. Es un tipo que se ha peleado con Óscar Puente, con el ministro, y que todo el mundo pues consideraba que era un tipo muy pro establishment, y ahora como se ha enfrentado con el gobierno, pues algunos consideran que no es pro establishment cuando no hay nada más establishment que un tipo que defiende a ultranza todo lo que haga la OTAN, ¿no? Como es este caso. Y precisamente le han invitado al Congreso para dar una charla sobre los riesgos de Huawei, sobre los riesgos de que el gobierno de España y otras administraciones públicas firmen contratos con Huawei porque supone abrirle la puerta al espionaje a los chinos. ¿Y qué pasa con Oracle? No la ha mencionado ni una sola vez este señor. No, claro. ¿Qué pasa con Larry Ellison? Porque digo Google y a lo mejor todo el mundo dice, bueno, sí, pero realmente no es una empresa que se dedica a otras cosas. No, Google es lo que es un aparato más de la NSA. Lo contamos en un programa doble que hicimos en el Gran Reseteo, cesarvidal.tv, ahí tienen ustedes ese programa. No me puedo extender más ni me quiero extender. Oracle igual. Entonces tenemos aquí un montón de empresas, porque es lo que decía, se llama David Zalandete, ¿no? Además es compañero mío en la editorial, también escribe en la editorial y es el que escribió en su momento también el libro sobre la trama rusa. Y yo siempre he defendido que ese libro fundamentalmente, no por él, sino es un dossier elaborado precisamente en los despachos de la OTAN. Por lo menos el relato y el mensaje inicial, ¿no? Y con la inteligencia británica desempeñando un papel esencial. Claro, que es lo único, en las pocas cosas en lo que los nacionalistas catalanes han dicho la verdad, que es básicamente en relación con todo esto. Bien. Entonces, él lo que ha hecho en el Congreso es decir que Huawei tiene la obligación de compartir sus datos con el servicio de inteligencia chino y que, por lo tanto, pues esto abre la puerta a los chinos y que además resulta mucho más barato
hacer esto que para otras empresas occidentales porque está financiado por el gobierno chino porque le interesa que ciertos mercados adquieran su tecnología. Insisto, ¿y qué sucede con las tecnológicas norteamericanas? Es que no las estamos viendo. Nos hemos puesto No, una mano en los no, ojos, una no, venda. porque están, vamos a ver, esto es como el caso de esa familia que tiene una hija que se dedica a la prostitución y no lo quiere ver. O sea, lo que pasa con Solita, pues es que llega muy tarde, pero porque está con sus amigas y tal, y sin embargo se da cuenta de que la hija de los que viven en el tercero A, pues se dedica a la misma profesión. Y entonces no paran de hablar de cómo Carmencita, bueno, es una furcia, no sé qué, se le ve, en fin, se dedica a esto, la han visto en una esquina dando precios, etcétera, etcétera. Pero luego Solita, que está en casa, pues resulta que no se ha fijado nadie en ella. O sea, no te fijas porque, claro, es de la familia. Y aquí estamos viviendo exactamente lo mismo. Y como se te ocurra hacer la más mínima insinuación sobre Solita, que vive en casa, en la habitación de al lado, en el dormitorio Es de que al te lado estás del acostando tuyo, con ella tú. entonces, bueno, te caen Claro, encima, que claro. cómo puedes decir eso de tu hermana, pero no se te cae la cara de vergüenza, Que te estás parece acostando con la mentira. otra, en realidad, claro. Exactamente. Y esa es la situación en la que vivimos. Entonces, claro, o sea, vamos a ver, que los chinos controlan a la población, eso no lo puede negar nadie. Claro que no, es O que sea, eso ya lo y que sabemos. aspiren a tener información de otros estados y países, Pero evidentemente. vamos, Bien, ¿quién claro. lo puede negar? Pero al mismo tiempo que es así, hombre, no seamos tan necios como para no ver lo que es evidente. Hay un No sé. momento, el mismo periodista en el Congreso que le preguntan, porque claro, ya el debate iba un poco, bueno, las preguntas iban en línea con el tema de si hay un problema, un reto tecnológico. Aquí dice, no, si es una cuestión estrictamente política. Digo, claro que es una cuestión estrictamente política. Se trata de que hay unos que son los buenos, porque son en Estados Unidos, y ya está. Y el hecho de que ellos pasen información, en mi libro sobre el 11M, hablo de ese proceso de cómo capta información la NSA en España y cómo directamente agentes de CNI español facilitan información sin mediación de ningún tipo de organismo judicial ni de nada, ni No, no, siquiera no, de no, no, petición al no. gobierno de turno. No, es que, vamos a ver, esto es algo, claro, no me quiero desviar del tema porque los temas que trae usted son Es parte del enjundiosos tema y también. jugosos y estamos en lo que estamos. Pero toda relación entre el debido control judicial que tiene que haber de las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, no solo de la inteligencia, sino de la policía, del ejército, etcétera, ese control judicial prácticamente no existe. Por si fuera poco que no existe, en muchísimos casos da por bueno lo que se obtiene a veces con medios absolutamente ilegales. Y luego en muchísimas ocasiones prima un principio que a mí me parece peligrosísimo, que es el principio de la supuesta seguridad nacional, en virtud de lo cual, Que cada vez pues, se usa más, además. que cada vez se usa más y en virtud de lo cual, pues acciones que pueden ser incluso delictivas y no solo porque se refieran en fin, a las libertades de los ciudadanos, sino porque pueden incurrir en el delito, porque en ocasiones los servicios de inteligencia se valen del delito para alcanzar sus objetivos, pues evidentemente la justicia no entra ahí y lo da por bueno. Luego te sale un juez diciendo que cuando se critica a los jueces, pues resulta que se debilita la democracia y el que no se lo quiera creer que reviente y todos están contentos. Pero evidentemente esto es muy peligroso porque al final hay un Estado dentro del Estado o incluso por encima del Estado que tuerce la legalidad cuando le apetece. ¿Que no te pilla por medio? Pues hombre, tan contentos, seguramente la mayoría de los ciudadanos de manera directa no les pilla por medio. ¿Que te pilla por medio? Pues estás absolutamente frito. Un Estado dentro del Estado que siempre ha existido, pero que ahora se muestra. O muestra una Sí, de sus caras sí. poliédricas, vamos a decirlo así, porque hay muchos grados y también hay diferentes alturas. Ahora que habla usted del violar el derecho, bueno, el secretario de Defensa, el Pete Hegseth, del Pentágono, sale y dice, oiga, hemos llevado a cabo 3 ataques en el Océano Pacífico Oriental
contra 4 embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Y dice, bueno, ¿eran sospechosas? ¿Usted ha podido confirmar que transportaban drogas? ¿Ha habido alguna entidad jurídica que haya dicho que estas lanchas transportaban drogas? ¿Esta gente ha tenido algún tipo de juicio? ¿Ha tenido algún tipo de garantías judiciales? Ninguna, no. Hemos disparado, hemos matado a 14 tíos y ha sobrevivido uno en el día más mortífero desde que el gobierno de Donald Trump inició esa campaña contra el narcotráfico en aguas al sur del continente americano. Bueno, y luego han pescado a varios supuestos agentes de la CIA, que esto está por ver también si esto es cierto lo de o no Maduro, es cierto, ¿no? exactamente, que supuestamente iban a montar una operación de falsa bandera que permitiera atacar a Venezuela. ¿Esto puede ser verdad? Puede ser verdad. ¿Puede ser mentira? Sí, también. Puede ser mentira, pero lo cierto es que es algo absolutamente desvergonzado. O sea, estamos en una situación de un desprecio tan absoluto hacia la legalidad y hacia el derecho internacional que verdaderamente estamos colocando al mundo en un disparadero. Y además con una visión en la cual la diplomacia y la legalidad no pintan nada. Es decir, aquí todo va a golpe de bomba. Claro, a partir de ahí, pues el mundo se va colocando en una tesitura que puede acabar de una manera muy trágica. Y luego con esa doble vara de medir continua y constante. Además empezaron primero frente a las costas de Venezuela, ya estamos frente a las costas colombianas y al final tienes operaciones todos los días. Con respecto a lo de los agentes de la CIA, también se ha hecho público un plan que, bueno, pues digamos que tampoco habría requerido mucha preparación, sobre todo el diseño de la intervención de la CIA, que un agente federal que presentó una propuesta al piloto principal de Nicolás Maduro, dijo, mira, hacemos una cosa, yo te pago. Esto es pedestre, no sé si habrá funcionado en alguna ocasión, en esta ocasión parece ser que no, porque lo ha contado el piloto. Dice, no, mira, yo te pago y entonces tú desvías de forma disimulada, es decir, sin que se note mucho, el avión de Maduro, cuando vaya Maduro, a un lugar donde las autoridades estadounidenses lo puedan detener, ¿no? Como si no supieran las autoridades estadounidenses a dónde va Maduro, cuándo va, con qué dinero va y a quién paga, porque entre otros a los que paga tienen nacionalidad norteamericana. Entonces, claro, hemos entrado en un contexto en el cual, oiga, vamos a ver, ¿usted quiere quitarse de en medio a Maduro? Bien, usted quiere quitarse de en medio a Maduro. ¿Tienen medidas adecuadas para hacerlo dentro de la Liga Internacional? Pues parece ser que no, porque si la única opción que tienes es, bueno, pues extender tu flota por el Pacífico, que además en el primer mandato ya lo hizo Donald Trump en alguna ocasión. Yo sigo teniendo la idea, la tesis principal, que esto sirve para dar de comer al grupete que está en torno a Marco Rubio, que esto además le encanta. Sirve también para desviar buena parte de la responsabilidad y para lanzar un mensaje a los países del sur del Río Grande, que es, mira, os firmáis todos, todo lo que os ponga sobre la mesa, arancelario, militar y sobre todo de cortar lazos con China, o voy a empezar a realizar este tipo de operaciones de forma indiscriminada, pues todo el tiempo que considere necesario, ¿no? Evidentemente, eso es una táctica del matón, ¿no? El matón absoluto. Y si hablamos de matones, ¿pues de quién tenemos que hablar? Pues evidentemente el gobierno de Israel, que también pues, en esta sociedad enferma en la que vivimos, mata a 104 personas en la noche pasada y dice que otra vez vuelve el alto el fuego. Sí, es algo de verdad. ¿Cómo puede haber gente hablando del alto el fuego? Bochornoso. ¿Qué alto el fuego? Pero yo estoy harto de leer, ¿no? El proceso de alto el fuego, pero vamos a ver, que han muerto 104 personas. De ellos eran 46 niños. Se han matado 46 niños en la pasada noche. Ataques nocturnos. Territorio palestino. Son los ataques más salvajes desde la entrada en vigor, es que me cuesta incluso decirlo, de ese supuesto alto el fuego el pasado 10 de octubre. Netanyahu sale y dice, sí, he ordenado yo los ataques, porque jamás ha violado el acuerdo, porque ha entregado partes de cuerpos de rehenes, fallecidos evidentemente, que eran los restos parciales de un rehén recuperado antes en la guerra. Completamente macabra la situación. Luego resulta que un soldado israelí muere durante un tiroteo en Rafah y le echan la culpa a Hamás. ¿Qué pasa en Rafah? Que está Abu Shabaa, el grupo de Abu Shabaa, financiado por Israel, con vínculos directos con el ISIS, que son los que están robando la ayuda humanitaria en Rafah y que no tienen nada que ver con Hamás, de hecho se están enfrentando a Hamás. ¿Quién ha matado al soldado israelí? No lo sabemos. Le preguntan a Donald Trump en plena gira por Asia y dice, ¿Israel está legitimado para bombardear lo que considere oportuno, después de que Hamás ha matado a este soldado, que además el soldado era estadounidense? Tenía ciudadanía estadounidense, el soldado israelí. Hamás dice, nosotros no hemos participado en el tiroteo y acusan a Israel
después de la flagrante violación del acuerdo de alto el fuego. Alto el fuego, insisto, que no existe bajo ningún concepto. 46 niños. No. 46 niños, quédense con esta cifra. Ya que hablamos de guerra, pues también Rusia y Ucrania. Última hora. Las Fuerzas Armadas de Rusia, el ejército, sigue apretando el cerco en el que están rodeando a tropas ucranianas en la zona de la ciudad de Kupiansk, que es un punto clave para liberar la República Popular de Donetsk, siempre utilizando los términos que emplea el propio Kremlin, y también es un importante centro logístico del ejército ucraniano. Ahora mismo los soldados ucranianos están rodeados, están en una situación que además se va avanzando la toma de Krasnoarmeysk, que es otra estratégica ciudad de la República Popular de Donetsk. Recordemos que la República Popular de Donetsk pertenece, por decisión de los propios ciudadanos de Donetsk y por decisión también del gobierno ruso, pertenece a la Federación Rusa, y ya han liberado, dicen, el microbarrio, es un barrio muy pequeñito de Troyanda, de combatientes ucranianos. ¿Qué ha dicho Putin? Ha dicho, miren, señores, estoy dispuesto a permitir el acceso a periodistas, tanto ucranianos como extranjeros, a la zona en la que ahora mismo están rodeadas las tropas del régimen de Kiev, para que vean dónde está realmente esa línea de la que se hablaba, ¿no? En el plan de alto el fuego, una línea a partir de la cual empezarían las conversaciones, las negociaciones. Dicen, no, miren, no se fíen de unos ni de otros. Pueden entrar ustedes, hay un alto el fuego mientras que esté la prensa, puede entrar aquí, la prensa puede hablar con los militares ucranianos, porque los militares ucranianos están diciendo a gritos que se rinden. Y claro, esto hay mucha gente en Occidente que no se lo está creyendo. Dicen que en realidad no se están rindiendo. Bueno, los militares ucranianos, la gran mayoría están ahí forzados, o sea, no están ahí de una forma voluntaria, y también hay que decirlo. Entonces, en este contexto en el cual, bueno, pues parece que hay cierto movimiento para poder garantizar, por lo menos, que después de la toma de estas ciudades, pues se pueda establecer una línea base sobre la que negociar en un futuro, sobre todo Estados Unidos y Rusia, evidentemente, sale Macron. Porque Macron ya hemos contado aquí que quiere también ser el novio en la boda y quiere aprovechar toda esta situación. Dicen, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Rusia dice que no tiene que haber soldados de la OTAN en el este de Europa. Oye, ¿y si son franceses, exclusivamente franceses? Y ha dado orden a su Estado Mayor para que preparen a 2.000 militares, un contingente que estaría compuesto de miembros de las tropas de asalto de la Legión extranjera de Francia, que claro, como están perdiendo territorios, se han quedado sin curro. Bueno, esto a mí me parece verdaderamente tremendo. Y en su mayoría provienen de Hispanoamérica. Son Sí, miembros, claro. Explique usted eso, porque a lo mejor alguno dirá, no tiene nada de particular, pues yo he conocido españoles que estuvieron en la Legión extranjera francesa. Es que, claro, la Legión extranjera francesa, como su propio nombre indica, era una unidad militar francesa, pero formada sobre todo por extranjeros que se alistaban. Entonces, hubo, por ejemplo, muchos rusos blancos después de la Revolución Rusa del 17 y de la Guerra Civil Rusa de inicios de los años 20. Hubo muchísimos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, incluidos antiguos oficiales de las SS, y esos alemanes combatieron sobre todo en la Guerra de Indochina, que fue la Guerra de Vietnam antes de la Guerra de Vietnam, librada por los franceses, y también en Argelia. Y luego pues ha habido gente de muchísimos sitios. Yo he conocido españoles que estuvieron en la Legión extranjera francesa y me hablaron de cómo funcionaba y todo lo demás. Y con el paso del tiempo, pues hombre, ya no sé si quedará algún español, lo dudo. Hubo algunos, por cierto, bastantes durante la Segunda Guerra Mundial, republicanos combatiendo en el norte de África. Claro. Y lo que sí han entrado mucho en los últimos tiempos son hispanoamericanos. Por ejemplo, colombianos, es decir, los mercenarios colombianos pues aparecen en todas partes, incluido en Ucrania, y luego caen prisioneros en masa también. Sí, claro, en un momento determinado se preguntan si merece la pena que los rusos te maten en combate para lo que te pagan, y entonces se rinden y el resultado no es tan bueno, ¿no? De hecho, estas 2.000 unidades que se sumarían a las que ya están sobre el terreno, porque en los famosos aquellos papeles del Pentágono, no es los de los años 70, sino en los de hace 2-3 años, hicimos también un programa en cesarvidal.tv, una filtración que hubo y que se vieron una serie de mapas que mostraban además el origen de determinados soldados
algunos bajo régimen de contratistas militares, otros directamente soldados de países OTAN en Ucrania, actuando pues de forma encubierta, porque oficialmente esto nunca se ha admitido, aunque Rusia periódicamente pues pasa las listas de los soldados fallecidos, que luego llegan sin ningún honor a su país y prácticamente por la puerta de atrás, porque claro, no se puede aceptar que hay soldados de países europeos, sobre todo europeos, luchando en Ucrania. Bueno, pues estos 2.000 serían nuevos. Según la inteligencia rusa, están ya desplegados en regiones de Polonia que colindan con Ucrania y próximamente van a ser trasladados a regiones centrales ya ucranianas. Entonces, mientras los militares están pasando por un intensivo entrenamiento conjunto de combate, están recibiendo armas y equipos de la propia Francia. Y se están preparando cientos de camas adicionales en hospitales para recibir a los heridos que se espera que vayan a llegar en masa. Al tiempo que médicos franceses están recibiendo formación especializada para trabajar en condiciones de campaña. Pero es que esto es una locura. O sea, vamos a ver. Yo estoy convencido de que Macron ha optado por correr hacia adelante y por huir hacia adelante hace años. Sí. Pero si piensa Macron que va a unir a los franceses metiendo las tropas en Ucrania, es que Macron ya ha perdido totalmente la cabeza. O sea, Francia en estos momentos es un polvorín. Y pretender que si tú entras en una guerra extranjera vas a movilizar a los franceses a tu favor, lo llevas claro. La única explicación, yo coincido con usted 100%. Yo es que, o sea, desde un punto de vista interno, no lo comprendo. La única opción es que él ya esté preparando salir de su país para no volver nunca jamás, claro. Sí. Porque esa es la única explicación que tiene que haber ahí. Porque tenía que haber convocado elecciones y se tenía que haber ido y hubiera sido lo natural. Bueno, ¿cómo estará la cosa? Que en las últimas horas ha aparecido en la televisión francesa la hijastra de Macron para explicar lo que sufre su mamá porque dicen que es un hombre. Han hackeado también, ¿no?, los datos de Hacienda para... Sí. Y casualmente solo han cambiado eso, ¿no?, el sexo del... Iba a decir de la mujer, pero de Brigitte, lo dejamos en Brigitte. De Brigitte. De Brigitte. No, por cierto, también los han hackeado en España, ¿eh? Los de la agencia tributaria procuran que no se sepa, pero en estos momentos los datos de los españoles los debe de tener alguien, que no sabemos quién es, pero que ha entrado en... Si hubieran sido los chinos ya lo sabríamos, don César. Sí, no, pero estos no lo sabemos. Claro. Y a partir de aquí, pues vaya usted a saber lo que puede salir. Porque, por cierto, mañana, Dios mediante, le dedicaré el editorial a otro miembro, a otro buscabonus corrupto de la agencia tributaria, que formaba parte esencial de una red de crimen organizado para robar viviendas en España. Y entonces, porque al final es difícil que haya algún delito en España que no pase por la agencia tributaria con la ayuda y colaboración indispensable de algún o algunos buscabonus. Esto es para pensar. 60 gigas de datos le han robado los hackers a la agencia tributaria. Le han preguntado, dice, oiga, pero esto es verdad y tal. Y entonces la agencia tributaria dice, sí, pero bueno, que esto también, que no es la primera vez que pasa, que esto ya ha pasado más veces, así que tranquilos. Curiosa explicación, ¿no?, al respecto. Y de esto es como lo que pasó a finales del año 2024, que ha afectado, dice Hacienda, a una gestoría y que no tiene nada que ver con Hacienda, que los datos no están comprometidos. Bueno, pues ya saben ustedes lo que hay, 60 gigas de datos hackeados. Siempre que hay sospechas de que puedan ser chinos o rusos, rápidamente se apunta a ellos, incluso en muchas ocasiones cuando no lo son. Ahora, cuando los responsables no son ni chinos ni rusos, entonces podemos encontrar una factoría más de cuerpo, sobre todo anglosajón, o incluso en algunos casos de corte sunita, y me estoy fijando en Arabia Saudí, entonces nadie dice nada, e incluso pues pasan como noticias sin pena ni gloria. Bueno, a ver qué hace Macron. A ver qué hace Macron. En principio, podríamos ver todo esto, claro, lo niega Francia, lo dice el Servicio de Inteligencia ruso, y advierte el Servicio de Inteligencia ruso que, claro, va a llegar un momento en el que va a ser evidente y van a tener que admitirlo, y entonces París planearía declarar que se trata solo de un pequeño grupo de instructores que llegan a Ucrania para entrenar a los soldados movilizados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Porque esta es la gran excusa. Dice, no, si nosotros solo estamos llevando instructores. Mientras que, insisto, en el Kremlin todos los días dicen, no, señores, si las fuerzas rusas son conscientes de la presencia de tropas extranjeras desde hace mucho en la línea de contacto, ¿y qué quieren que les digamos? Las estamos eliminando.
Ese es el término que ha empleado Peskov. Y además ha dicho que, oiga, que cuando ellos dicen que una de las condiciones para el acuerdo es que no haya soldados OTAN, es que no haya soldados de ningún país OTAN. No, No, claro, eso claro, es evidente, eso es claro. evidente. Entonces Claro, el veremos. problema es que, claro, habrá que ver a quién mandan de la Legión extranjera francesa, porque, claro, es que según a quién mandes, los mandas a que se rindan al primer choque con los rusos. Como pasó con los famosos Leopard españoles, los Sí, famosos tanques que sí, también llegaron vía Polonia, porque Polonia se ha convertido pues en esa central de operaciones, básicamente, donde llega todo. Una parte pasa a Ucrania y otra pues se queda por el camino. Entonces también pues hay mucho polaco que está muy contento con esa situación, siempre y sí. cuando pues no sufran el envite directo de una Rusia que de momento sigue evitando esa confrontación directa, por mucho que nos vendan la idea de los drones, lo he contado ya también muchas veces. También, hoy en Noticias, Reserva Federal se reúne dentro de unas horas para bajar tipo de interés. La inflación le da absolutamente igual. Vuelvo a insistir en esa idea. No se fijen ustedes en el IPC, que está absolutamente manipulado. No se fijen ustedes de esos indicadores oficiales de inflación, que a pesar de estar manipulados, siguen estando muy por encima de lo que tendría que estar para permitir a la Reserva Federal bajar los tipos de interés. Básicamente lo que se hace es darle combustible a la economía norteamericana, igual que se está dando combustible también a la economía europea, para que no se pare la maquinaria a costa de generar un incremento pues como nunca se ha visto en la historia en todas las valoraciones de bienes de consumo, pero también en activos. Es decir, la bolsa sube precisamente por eso. La vivienda, en España hay una situación un poco más particular, ahora vamos a hablar un poco de ello, pero en general sube por eso. El oro está subiendo también por eso, Claro. como protección para una crisis monetaria que va a llegar sí o sí. Los bancos están hasta arriba de deuda del Tesoro y por lo tanto tienen que tener una continua refinanciación y por lo tanto tiene que estar la banca central suministrando todo lo que haya. Y ahora la duda no es lo que va a hacer la Reserva Federal, que sabemos que va a bajar los tipos de interés, los va a bajar hoy y me atrevería a decir que otra vez en el próximo diciembre, veremos si se cumple esa previsión y seguramente el año que viene, si todo sigue igual, habrá una o dos bajadas más. Y ahora lo que se debate es quién va a sustituir a Jerome Powell en la Reserva Federal. Y Trump ha hecho algo muy similar a lo que comentábamos antes con Vance. No, no me diga que no va a ser judío. No me diga que no lo va a ser, que bueno, menos mal que me pilla usted sentado. No, vamos a ver, es que es de estas cosas que sinceramente, por más que las pienso, yo no las entiendo. O sea, no las entiendo. Hay como mínimo un 98,5% de la población de Estados Unidos que no es judía. Pertenece a los grupos más diversos, desde los Hare Krishna a los católicos, pasando por presbiterianos, bautistas y musulmanes. Y siempre al frente de la Reserva Federal hay un judío. O sea, yo quisiera saber esto, porque es que esto desafía el cálculo de probabilidades más elemental. Hombre, vamos a ver, yo tengo una explicación. Una explicación que se podría complementar con otras. Como la gran mayoría de los grandes directivos bancarios son judíos y en la Reserva Federal al final se pone un directivo bancario, pues entonces una cuestión de probabilidad es fácil que esté. Es una explicación. La otra, pues Sí, evidentemente, sí, me parece que se una deriva también un explicación. poco de lo que, bueno, que se deriva un poco también de lo que comentaba usted antes, ¿no? El hecho de que, bueno, el secretario del Tesoro es uno, el presidente de la Reserva Federal es otro, ¿quién manda ahí? Porque básicamente el Tesoro y la Reserva Federal ya en esencia son lo mismo. Sí. Son lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. Uno fabrica el dinero de la nada y el otro le vende la deuda a cambio de ese dinero fabricado de la nada. Y se mantiene una estafa piramidal que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, que se hace bola de nieve. Ahora llega Trump y dice, no, si yo al que quiero, porque Scott Bessent, el secretario del Tesoro, es el que está eligiendo a los representantes de la Reserva Federal, o eso es lo que dice para dar una apariencia de que hay un cierto control de la Reserva Federal. La Reserva Federal actúa al margen del Tesoro de Estados Unidos. Yo es que creo que es la Reserva Federal la que controla el Tesoro de Estados Unidos y no al revés. Pero Yo bueno, estoy convencido de lo eso. mismo. Además, creo que la Reserva Federal se creó para controlar Claro, el país. Punto claro. pelota. O En sea, la no hay isla de más Jekyll, la historia. criatura de la isla de Jekyll, ¿verdad? 1913. Lo hemos contado también en el Gran Reseteo, cuando explicamos toda la historia de JP Morgan, de John Pierpont, que como ven, al final pueden cambiar los nombres concretos, pero las entidades se mantienen. Entonces Trump ha dicho que él, el que quiere que sea presidente de la Fed, es Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Entonces se ha dirigido allá a líderes empresariales en Tokio y ha dicho, no, si yo el que quiero que sea es este,
pero él no aceptaría el puesto porque le gusta estar en el tesoro, Bien. dice Donald Trump. Y luego rápidamente se da cuenta y dice, bueno, en realidad no estamos pensando en él. Que esto es muy de Trump también, decir una cosa y la contraria en 5 minutos. Vamos a ver, ahora mismo, candidatos con muchas posibilidades. La lista se ha reducido notablemente, además ya Financial Times el otro día publicaba el cuadernillo azul de Scott Bessent. Esto se va a producir en mayo del año 2026. ¿Por qué esto es importante? Porque si estoy diciendo que van a bajar tipos de interés la Reserva Federal en esta reunión en la de diciembre y seguramente haya otras 2 bajadas en el año que viene, a partir de mayo del 2026 está por ver, ¿no?, cuál va a ser el rumbo de esa Reserva Federal. Entonces, aquí tenemos a un académico, gobernador de la Fed, Christopher Waller, a una mujer que desempeñó labores de seguridad nacional en la etapa de Bush Jr. y que fundó una consultora en Londres y un banco en Estados Unidos y doctorado en Derecho tiene esta señora que se llama Michelle Bowman, mujer del otro Bowman. Y luego tenemos al asesor económico de Trump, a Kevin Hassett, que este es un tipo que sospechosamente Trump le ficha el 20 de marzo del año 2020 para que hiciera una evaluación de política económica para la pandemia del COVID. El 20 de marzo es cuando se decreta la pandemia. Entonces, el 15 de abril del 2020, Trump anuncia el nombramiento de Hassett como asesor principal, es decir, le asciende. Y este hombre que no había hecho nunca ningún modelo de ningún tipo econométrico de enfermedades infecciosas relacionado con pandemias, crea uno que pronosticaba un número de muertes por coronavirus mucho menor que el que se produjo en realidad oficialmente, y otros modelos adicionales que ofrecían predicciones sombrías sobre los efectos económicos adversos, como una reducción del 40% del Producto Interior Bruto y cifras de desempleo de decenas de millones. Este modelo fue muy criticado en el momento, porque él indicaba que las muertes por COVID alcanzarían su punto máximo a mediados de abril y posteriormente descenderían prácticamente hasta cero el 15 de mayo. Esto contradecía todo lo que estaban diciendo los especialistas en salud pública, no porque él estuviera equivocado y los otros estuvieran en lo correcto, sino que básicamente pues, se fue un golpe al establishment. Y entonces, a principio de mayo del año 2020, él dice que ya no hacía falta aplicar más medidas de ayuda económica por el coronavirus. Fue, insisto, ampliamente criticado por académicos, por comentaristas, incluso por la propia Casa Blanca. En estos momentos es el asesor económico principal de Donald Trump. El principal, por encima de los demás. Y si le nombran responsable o presidente de la Reserva Federal, bueno, Trump no está muy por la labor porque prefiere tenerlo como asesor económico directo. Y luego tenemos al hombre de BlackRock, Rick Rieder, que también es otro de los que aspiran. Y luego un exgobernador de la Reserva Federal que se llama Kevin Warsh, que este es un antiguo funcionario de la Reserva Federal al que Trump ya entrevistó para el cargo de secretario del Tesoro y que es un hombre de JP Morgan. Y que es un tipo que, con menos de 40 años, fue quien propuso a Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, durante la crisis financiera de 2008, el que le propuso fusionar Citigroup y Goldman Sachs, en una reunión 6 meses antes de la caída de Lehman Brothers, donde dijo, oye, señores, va a pasar algo y hay que empezar a fusionar grandes bancos. El que no pase por el aro desaparecerá. Se produce la quiebra de Lehman y 5 días después, la Reserva Federal levanta la prohibición que impedía ayudar a JP Morgan para evitar conflictos de interés. Cambia su estructura societaria, accede a mecanismos públicos de liquidez y empieza a fusionarse con otras entidades para convertirse en el primer banco occidental. El mérito se lo llevó siempre Jamie Dimon, es el que menos hizo en este proceso. No habría sido todo posible sin la intervención de Kevin Maxwell Warsh. No iba usted muy desencaminado con el tema de la filiación de cada uno de ellos. Se espera que Trump deshoje la margarita. Nada desencaminado. Yo vivo en este país y además, a diferencia de muchísimos americanos, de millones, procuro enterarme de lo que pasa en este país, más allá de lo que cuentan los medios de comunicación, que no son tan malos como en España, también tengo que decírselo, pero que evidentemente hay informaciones que procuran no dar. Que ya no son el elefante en la habitación, ya son la manada de paquidermos en la habitación. En el tema de los medios norteamericanos, yo también quiero decir una cosa. Vamos a ver, si tú sabes buscar, dentro de los grandes, digo, no digo irte a determinados blogs específicos que también, de autores que no, eso cada uno ya tenemos no cabe la menor duda. Sí. Nuestros autores de referencia y sabemos quién acierta, quién no, quién está loco, quién lleva un gorrito de papel y quién realmente pues tiene información de primera mano. Pero en los grandes medios de comunicación se encuentra el 90% de la información que yo cuento aquí todos los días.
contada de otra manera, enfocada de otra forma, a lo mejor enterrada entre párrafos y párrafos de reportajes, pero la gran mayoría de la información está ahí. Y en teoría, bueno, pues periodistas del resto del mundo, si quieren saber lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que deberían hacer es leer prensa estadounidense y luego saber descifrarla, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí otro factor importante, la renovación del presidente de la Reserva Federal, casi justo cuando vamos a estar a las puertas de las elecciones de midterm. Alguno dirá, Lorenzo, me estás hablando de 2026, déjame si todavía no han pasado las Navidades. A lo que nos demos cuenta estamos ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ver, le voy a decir algo para que vea cómo funciona este país. Desde hace más de un mes, la gente ya ha decorado sus casas para Halloween. Hombre, sí, sí. Bueno, sí. Y en los almacenes ya están vendiendo los regalos de Navidad, se ve a Santa Claus, los árboles de Navidad. Yo he visto un roscón de Reyes en un supermercado español. Entonces, esta mañana. Bueno, pues ya ve usted que van copiando el sistema americano, o sea que esa es la historia, pero ahí es donde están. O sea, lo de las elecciones de midterm están con ello desde hace meses. Mi hija se va a disfrazar de Ursula von der Leyen. Joder, pues va a dar miedo. Y su hijo espero que no se disfrace de buscabonus de la agencia tributaria. No, se iba a disfrazar de requerimiento de la agencia tributaria, que eso sí que da miedo cuando lo encuentras en el buzón y tal. Sí, lo que pasa es que al final creo que va a ir de cazafantasmas. Se va a hinchar, ¿no? En España, a la hora de cazar fantasmas, desde luego que se va a hinchar absolutamente, ¿no? 2026 está a la vuelta de la esquina, como digo. Vamos a tener ahí un momento importante también con esas elecciones de mitad de mandato. Y bueno, pues luego veremos cómo se va configurando también la alternativa demócrata, porque, don César, el hecho de que Alexia Cortez sea la principal candidata en estos momentos a presentarse a las presidenciales en 2028 ya nos dice mucho la situación, o nos dice muchas cosas de la situación en la que está el Partido Demócrata en Estados Unidos. Sí. Hombre, el Partido Demócrata está en una pésima situación en estos momentos, ¿eh? O sea, se lo digo como lo siento. Bernie Sanders ha dicho que Alexandra Ocasio-Cortez es la que debe ir, la congresista por Nueva York y referente. Pues seguramente porque quiere que los demócratas pierdan las elecciones, porque, vamos, a Ocasio-Cortez no la vota en estos momentos ni su madre. Es Luego decir, tienen a Yasmín Crockett también. nada, no que tiene nada que hacer. dice Donald Trump que tiene un coeficiente intelectual más bien tirando abajo. Bueno, abogada y política estadounidense que también está en el Congreso. Está por Texas, ¿por dónde está? La señora Yasmín Crockett. Pues no tienen nada que hacer. O Lo sea, mejor que tiene es el apellido, ¿no? Exactamente, ni siquiera en su estado, o sea, no tiene nada que hacer. De verdad, lo del Partido Demócrata es tristísimo. Es tristísimo. Y además con unas bases, sobre todo los jóvenes, que en estos momentos son muy contrarios a la ayuda al Estado de Israel. En lo cual al Partido Demócrata le coloca en una situación terrible, porque si ha habido un partido que ha apoyado al Estado de Israel, haga lo que haga, ha sido el Partido Demócrata. Y le da margen esto a los republicanos para apoyarlos desde la Casa Blanca. Entonces, claro. Es un win-win para Netanyahu, es un win-win. Sí, Gana de todas las formas. Bueno, sea el que sea presidente de la Reserva Federal, seguirá trabajando para la banca, seguirá trabajando para la plutocracia, y al final pues seguirá siendo un elemento más del Tesoro, de la Reserva Federal, instituciones que viven desde hace mucho tiempo en una simbiosis depredadora del poder adquisitivo de los ciudadanos y que explica en buena medida pues el ascenso de determinados activos. El caso del oro últimamente es evidente, pero no solo. Si incluyéramos, insisto, dentro de las variables que se utilizan para medir la evolución de los precios, ¿no? Si incluyéramos también los activos bursátiles, los activos financieros, nos daríamos cuenta realmente de la situación en la que estamos, de una pérdida absoluta de valor de la moneda. El dólar, desde que se creó el dólar, ha perdido más del 90% de su valor. Yo creo que con eso lo digo todo, ¿no? Si es el dólar, si estamos hablando del dólar. Sí. Siempre que digo eso, alguno dice el 95, vale, el 95. Hay que intentar siempre ajustar. Yo siempre intento no pasarme, aunque alguno piense lo contrario, intento siempre no pasarme. China también, con mi bote de soja estoy aquí preparado. China anuncia, para preparar la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump del día de mañana, China anuncia que ha comprado 2 cargamentos de soja estadounidense, su primera compra de toda la temporada,
Los agricultores norteamericanos esperan que se reactiven estos flujos como parte del acuerdo más amplio que van a anunciar las dos mayores economías del mundo esta misma semana. Un comercio que el año pasado superó los 12.000 millones de dólares, reabriendo el acceso al mayor consumidor mundial de soja, los productores estadounidenses. Tenemos al mayor comprador y al mayor vendedor. Es verdad que China lleva tiempo diversificando en todas las áreas, también en la soja, pero bueno, pues ha utilizado esto también como medida de negociación con Donald Trump, que se tiene que apuntar algún tipo de tanto al respecto. También es posible que envíos estadounidenses de maíz y de trigo a China, que se han reducido casi a cero, podrían reactivarse, porque Pekín en este caso sí que ha restringido las importaciones prácticamente por ley. Hay que decir que todo esto pues, se firmará en el día de mañana, donde nos anunciarán todo. Hay otra empresa muy interesada norteamericana en que mañana se llegue a un acuerdo, que es Nvidia, la gran empresa de inteligencia artificial, tradicionalmente conocida en el mundo de los videojuegos por las tarjetas gráficas, en el mundo de los ordenadores, y que ahora, pues evidentemente, con su apuesta para la inteligencia artificial es una de las compañías más importantes del planeta, al menos en valoración bursátil. Sus acciones han subido como la espuma después de que Trump anunciara que entre los temas que va a tratar con Xi Jinping va a ser el tema de los procesadores de inteligencia artificial Blackwell, porque hace meses Trump dijo que consideraría permitir a Nvidia exportar a China una versión de su procesador estrella, este procesador Blackwell, una versión degradada. Hay que recordar que Nvidia tiene prohibido los intercambios comerciales con China por decisión gubernamental. Viva el mercado libre, y desde hace tiempo pues espera que cuando se produzca esa negociación o cuando se produjera y finalmente el acuerdo, pues pudieran seguir teniendo negocios con uno de los principales mercados que tiene Nvidia, y además pues China recibiría esos chips a cambio pues no solo de comprar las hojas, sino sobre todo de retirar esos límites a las exportaciones de las tierras raras. Esto supondría una gran victoria para la empresa, que en términos bursátiles estoy viendo ahora la cotización por valor de mercado, es la más grande del mundo, Nvidia. Sería una concesión significativa a Pekín y un revés para la campaña que Washington lleva años llevando a cabo precisamente por Marco Rubio y otros para frenar el dominio de China en inteligencia artificial. Pero evidentemente a Trump no le queda más remedio que ceder. Nvidia conseguiría un mayor acceso a China. China es el mayor mercado mundial para sus productos, un desarrollador cada vez más sofisticado de chips e inteligencia artificial por derecho propio. Y bueno, pues de alguna manera le va a facilitar Estados Unidos a China que siga creciendo en un sector en el que aspira pues también a tener una hegemonía que en estos momentos no tiene. Es decir, aquí sí que Estados Unidos estaría por delante de los chinos, aunque los chinos están siendo mucho más eficientes con lo que tienen. Y al final, cuando uno no tiene algo y le da la cabeza, ¿verdad? Y se pone a pensar, encuentra soluciones que de otra manera pues a lo mejor no podría, con el elemento añadido también de que Nvidia es un gigante que ahora mismo, debido sobre todo a su repercusión bursátil, ya que está prácticamente en todas las carteras de los inversores, pues tiene poco margen de maniobra para hacer experimentos, ¿no? Y en este caso, los chinos sí que tendrían mayor capacidad de innovación, vamos a decirlo así, ¿no? Luego hay un elemento también muy importante aquí, que lo dice la propia Nvidia, no lo digo yo ni lo dice ningún otro analista. Bloquear la venta de chips a China perjudica más a Estados Unidos que a la propia China. Porque estos chips de inteligencia artificial fabricados en Estados Unidos, si quiere Estados Unidos que sigan siendo la referencia y que las empresas de Silicon Valley sigan siendo una potencia global de la inteligencia artificial, pues evidentemente tiene que facilitar que esos chips, que esos productos salgan al país que mayor los demanda del mundo. Es decir, si quieres un mundo que se construya sobre una infraestructura tecnológica estadounidense, necesitas exportar el producto estadounidense. No te lo puedes quedar tú solo. Entonces, Nvidia lo que ha recordado es que, oiga, una política que haga que Estados Unidos pierda la mitad de los desarrolladores de inteligencia artificial del mundo por este tipo de medidas, pues evidentemente no es beneficiosa a largo plazo. Y Nvidia necesita estar en China, pero para ganarse a los propios desarrolladores chinos. Entonces, bueno, pues veremos lo que sucede al respecto. De hecho, el director ejecutivo de Nvidia se llama Jensen Huang. Es decir, no estamos hablando de Michael Smith, ¿no? Ni de John Smith, el jefe de Nvidia. Y luego hay un informe de la Fundación para la Tecnología de la Información y la Innovación, que es un grupo de analistas en políticas de ciencia y tecnología que precisamente han hecho un informe estudiando en profundidad el intento de Estados Unidos de acabar con Huawei, precisamente, y su conclusión general es que sancionar a Huawei e intentar paralizar a la empresa pues ha demostrado ser, aparte de arrogante, bastante contraproducente,
porque el único resultado ha sido debilitar a las empresas tecnológicas estadounidenses y fortalecer, como decía antes, la innovación de Huawei y China. Y además Huawei no ha perdido cuota de mercado global, no ha tenido ningún efecto, sigue siendo el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo. ¿Ven? Si es que al final, o sea, si unos son los que más chips y mejores hacen del mundo y tenemos enfrente al mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, pues tendrán que ponerse de acuerdo, a no ser que haya elementos políticos que lo eviten. Huawei tiene una cuota de mercado global del 34%. Por eso cuando una empresa o un gobierno europeo va a firmar un contrato con Huawei, no lo hace porque lo hayan comprado los chinos, lo hace porque es una de las empresas más importantes del planeta. No hace falta que Huawei vaya sobornando a nadie. Y luego, el tema de las empresas estadounidenses, las restricciones a la actividad comercial con Huawei han provocado unas pérdidas, según este estudio, de 33.000 millones de dólares en ventas a empresas norteamericanas en los últimos 3 años. Y encima Huawei, que no tenía ninguna intención de lanzar un sistema operativo, pues ha lanzado un sistema operativo, se llama Harmony OS, que ya se está implementando en dispositivos móviles, en tablets, en portátiles, lo cual también podría amenazar la cuota de mercado de empresas estadounidenses en estos sectores. Entonces, el informe concluye con una frase que hago casi mía, ¿no? Estados Unidos necesita un enfoque político realista, no arrogante hacia China, un enfoque pragmático. Si quieren, de alguna manera, proteger una de sus principales industrias punteras, como es la de los chips en Estados Unidos, pues tienen que llegar a acuerdos con China y eso es lo que veremos en el día de mañana. No me quiero ir sin comentar algo sobre el tema inmobiliario español, que llevo unos cuantos días queriendo comentarlo, porque hay algunas noticias muy interesantes. Los precios siguen subiendo como la espuma. Nos escriben prácticamente todos los días amigos preguntándonos qué está pasando con la vivienda en España. No, pues lo que está pasando con la vivienda en España básicamente es que hay muchísima más demanda que oferta disponible, que no hay capacidad para asumir todo el incremento de población, sobre todo inmigrante, que está llegando del sur, sobre todo al sur del Río Grande, a las grandes ciudades, que son trabajadores que en buena medida, también todo hay que decirlo, están haciendo trabajo que los españoles no quieren hacer. Alguno pensará que todo esto son tópicos, son realidades clarísimas. No, son realidades. Son realidades y que de hecho pues están consiguiendo que las cifras de la seguridad social pues sean mucho mejores de lo que serían si no hubiera fluido pues toda esta cantidad de personas a trabajar. Y entonces hay un momento en el cual, lo llevábamos diciendo, va a llegar un momento en el que, a pesar de que la oferta sea muy poca y la demanda muy alta, va a llegar un momento en el que los precios sean tan altos que las compraventas se van a ir reduciendo. Bueno, pues ya hemos llegado a ese momento. Y según la estadística de compraventa de viviendas del Instituto Nacional de Estadística, la compra de viviendas ha bajado un 3,4% interanual en agosto. Ha bajado. No ha subido un 3 y antes subía un 6. No, ha bajado. Es el peor dato para ese mes desde la pandemia. Y rompe una racha de alzas que le ha llevado a acumular 13 meses de subidas ininterrumpidas. Fundamentalmente, caída de operaciones en viviendas usadas, que han bajado casi un 5%. Pero siempre empieza esto igual, ¿no? Siempre. Claro. Siempre. Entonces, la falta de oferta de la que adolece el mercado comienza a notarse también en compraventas y posiblemente los altos precios alcanzados estén provocando también que muchos compradores se retiren del mercado por la imposibilidad que tienen para pagar estos precios. Sí. Es una forma en la que la demanda pues, va a ir reduciéndose por imperativo absoluto. Entonces, la imposibilidad de generar nuevas bolsas de vivienda disponible podría provocar también que esta tendencia bajista se mantuviera en el tiempo. ¿Existe capacidad política para solventar esto? El Ministerio de Defensa tiene muchísimos terrenos en los que se podría hacer vivienda pública. ¿Se quiere hacer vivienda pública? No se quiere hacer vivienda pública. El gobierno no quiere hacer vivienda pública. Podemos estar más... Esto es evidente y no quiere hacerla, entre otras cosas, porque hay intereses que pasan por seguir con la vivienda privada. Es decir, y de los cuales trincan desde los ayuntamientos a los ministerios y los gobiernos autonómicos. Si es que no nos podemos engañar. Luego el tema fiscal, que se suele hablar poco, ¿no? Yo muchas veces no lo menciono cuando estoy hablando de estos problemas entre oferta y demanda porque ya casi que lo doy por hecho, pero también es verdad que al no comentarlo, algunas personas que a lo mejor no lo sepan, pues les puede extrañar. Al nivel de precios actual, la cuantía destinada a pagar impuestos está marcando la diferencia
entre comprar y no comprar e impiden que muchos ciudadanos puedan acceder a la compra de una vivienda. Y ya no solo el precio en sí, que te está pidiendo el vendedor en este caso, sino lo que tienes que pagar. El tipo marginal efectivo de la imposición sobre vivienda en propiedad en España es del 30%. En la OCDE es del 9,7%, ¿eh? Sí. Siempre ha sido así, ¿eh? Llevamos así Sí. décadas. Es decir, que en España fuera el 30%, mientras que en la OCDE o en la Unión Europea, que a veces ha sido En la Unión el Europea es elemento de del comparación. 6,5%. Es del Claro, 6,5%. Exactamente. Pero que estamos hablando de unas cifras 5 veces claro, más, entre casi 4 y 5 veces. Sí. Dice, oiga, y en el mercado del alquiler, España aplica un tipo marginal efectivo del 44%. Sí. En este caso hay menos diferencia con la UE y la OCDE, que estarían en torno al 30%. No, Entonces, es salvaje. Lo de la vivienda en España es vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Y si además se va sumando pues a la calidad de los servicios, que cada vez es peor, y a lo bajos que son la inmensa mayoría de los salarios, que son bajísimos, claro. pues evidentemente la situación en España es una situación dificilísima, donde de pronto ya te aparecen analistas internacionales diciendo lo que yo llevo diciendo décadas, y no solo yo, y es que es un país maravilloso para ir de turismo, y es un país maravilloso para visitarlo, pero hoy incluso algún jubilado que tenga una pensión extranjera, pues puede ser hasta interesante. Pero desde luego para los españoles es un auténtico castigo. O sea, esa es la realidad. Fondos de inversión que han estado comprando pisos en alquiler, han estado comprando pisos para luego ponerlos en régimen de alquiler, ahora mismo están en retirada. Es decir, ellos ya se han dado cuenta de toda la rentabilidad que han podido sacar, también son conscientes de que el sector, como se suele decir en estos casos, ya está muy maduro, que es muy probable que vengan leyes que restrinjan también la actividad de los fondos en el mercado del alquiler, y entonces han dicho, no, vamos a aprovechar ahora, vamos a vender, que está en el momento más caro, en cifras absolutas estamos por encima de los niveles de la burbuja de 2008, aunque algunos sigan diciendo lo contrario. Entonces van a salir de ese mercado para apostar por los centros de datos. Entonces, por ejemplo, uno de los principales fondos de alquiler, que se llama Blackstone, no BlackRock, sino Blackstone, ya ha iniciado ese proceso, van a ir troceando las diferentes inversiones y las van a ir vendiendo porque así sacan más, troceándolas, sobre todo en el periodo en el que estás en la parte más superior de la pendiente de incremento de precios, y mientras tanto van a ir metiendo dinero en data centers, sobre todo en Zaragoza. En el caso de Blackstone, va a invertir en un megaproyecto en Zaragoza, va a meter casi 12.000 millones de euros en el proyecto Rhodes, como Cecil Rhodes, don César. Fíjese, Exactamente, sí, qué bonito. casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Sí, porque esta gente, lo mismo si escoge el nombre de Palantir que el de BlackRock o Rhodes, siempre escogen unos nombres evocadores, ¿no? Sí. Es como si estuvieran lanzando determinados mensajes y símbolos a los que están dentro del círculo, ¿no? A los iniciados es la palabra. A los iniciados, efectivamente, sí. Que claro, cuando uno ya sabe un poco y conoce los símbolos de los iniciados, pues igual que va por el Vaticano y va viendo cosas que no le van cuadrando con determinados mensajes cristianos, pues está analizando operaciones corporativas y también se da cuenta de que nada tienen que ver con el mercado, que es lo que me pasa a mí personalmente todos los días. No, nada que ver con el mercado. Yo cuando a todo esto lo denominan la defensa del mercado o la defensa del mercado libre, tú dices, bueno, pues esto es como clavarte un puñal en la tripa y decir que es la defensa de la salud abdominal, ¿no? O sea, exactamente. Y fíjese cómo es la tendencia, lo que nos cuentan y cómo el pueblo, las sociedades asumen el relato y luego los que están manejando el mundo van por otro sitio. Mientras que los fondos salen del alquiler, mientras que las compraventas experimentan un descenso, las hipotecas se incrementan a un ritmo, el número concedido, del casi el 23%. Fíjense, crece el 23% el número de hipotecas para la compra de vivienda en los 8 primeros meses de este año, y en el capital prestado aumenta casi un 40%. ¿Esto qué implica? Pues que, grosso modo, podríamos decir que en los 8 primeros meses del año el importe de la vivienda ha crecido casi un 40%, porque si ese es el avance en el capital prestado, bien. Sí. Y luego dice que no, que un 13% en el importe medio de los créditos concedidos, porque claro, una cosa es el capital prestado y otra cosa el importe medio del crédito.
Pero el ritmo de crecimiento se va desacelerando, a pesar de lo cual el volumen de hipotecas concedidas en el último año alcanza un nivel no visto desde el año 2011. Que recordemos que con la caída de la crisis de la burbuja inmobiliaria, con el estallido, luego hubo oportunidades para comprar. ¿Esto por qué se está produciendo? Pues entre otras cosas porque los bancos están bajando tipos de interés de las hipotecas. Muy de forma remolona, pero lo están haciendo. Hasta el punto de que pues directivas como la consejera delegada de Bankinter ya están hablando de competencia irracional en hipotecas. Cuando unos se están retirando, otros están concediendo créditos como si no hubiera un mañana a familias a precios absolutamente bárbaros, que no van a poder pagar si se quedan sin empleo dentro de unos años. Sí. No van a poder pagarlo. Y luego nos encontraremos con otra crisis financiera. Claro. ¿Y quién va a pagar la crisis financiera? Los ciudadanos, porque el gobierno inyectará dinero en los bancos. Son unas entidades que cuando hay beneficios, lógicamente los reparten entre ellos, y cuando hay pérdidas, las socializan. El que no tuvo problema para conseguir una hipoteca muy interesante fue Pedro Sánchez en Caja Madrid. No. Pedro Sánchez, que además el periodista Francisco Mercado daba hace un par de días algunos detalles sobre esa operación, que algunos conocíamos, que hemos mencionado, pero que estaba muy bien, que en aquel momento pues le dieron una hipoteca joven de Caja Madrid por encima del 100% del capital. Bueno, en aquel entonces era relativamente común. Era relativamente común que la dieran incluso hasta del 120 para que compraras muebles. Su caso con intereses y gastos fue el 155, que no está nada mal. No está nada mal. Y luego, pues los tipos de interés estaban en el 5 y ya se la dieron al 3. Yo creo que en realidad le timaron, porque a un señor que se llama Alberto y que también era consejero de Caja Madrid le dieron una hipoteca prácticamente a tipo cero. No me diga. Sí. No me diga que a Alberto le hicieron eso. Sí. Hipoteca tipo cero. Unos decían que 0,75, pero bueno, 0,75 y 0 en aquellos tiempos en los que, insisto, los tipos estaban en el 5, pues es lo que hay, ¿no? Yo no entiendo esto muy bien, porque ¿para qué pedir una hipoteca si el negocio familiar vinculado a la explotación sexual iba como un tiro, don César? Bueno, pues no tiene nada que ver, por eso, pues precisamente por cómo va, no puedes. Lo compró con Begoña. A tonterías, lo compró con Begoña. Yo no sé esto cómo se presenta como aval cuando vas al banco. ¿Esto cómo lo dices? Dices, no, mire, tengo un negocio, ¿no? Tengo negocios. No sé. Negocios, y pones una toalla encima de la mesa, a lo mejor, ¿no? Lanzando indirectas, como diría Gila. Sí. ¿Verdad? Cuando decía que iba a detener a alguien y se pasaba alrededor de él y le decía que le iba a detener con indirectas. Sí, le decía aquello de alguien ha matado a alguien. A ver si el otro confesaba, ¿verdad? Efectivamente. Pues aquí no confiesa nadie, para eso estamos nosotros, para contar las cosas, para contar las verdades del barquero. Y bueno, pues voy a ver si voy preparando ya el disfraz de la niña, que ya digo que se disfrazará de von der Leyen. Bueno, va a causar auténtico pavor, ¿eh? O sea, yo no me preguntaba, ¿y esto cómo lo hago? Digo, pues con un disfraz de brujas, y tampoco hace falta ir muy lejos. No, es verdad, pero yo creo que va a causar pavor, ¿eh? O sea, se lo digo sinceramente, ¿eh? Si su hija quiere asustar, yo creo que no ha podido escoger. ¿Era eso o Calla Calas? Esas eran un poco las dos líneas. Pues vamos, es que vamos a punta manera. Su hija quiere dedicarse al cine de terror el día de mañana o algo así, porque vamos. Tormented Souls, que diría, ¿no? El creador del videojuego. Hay un videojuego que se llama Tormented Souls, y yo creo que un poco vamos a acabar todos así. Yo es que de verdad me parece pavoroso lo que me está usted contando, ¿eh? Se lo digo sinceramente, ¿eh? Se lo digo sinceramente. Pánico me da lo que está usted contando, ¿eh? Habrá que rezar más de la cuenta esa noche, insisto. Sí, no. Seguramente es así. ¿Organiza J.D. Vance algún tipo de noche de rezos el día de Halloween o no? Esto no. Me temo de él cualquier cosa. O sea, de él. Él va con su mujer. Juntos. Él va con su mujer y los hijos a todos los sitios, ¿verdad? Sí, además. Sí. Un poco... Sí, lo vende bastante bien, ¿eh? Lo vende. Que es utilizar un poco bien. A tu familia, ¿no? En el ámbito político, porque él va un poco. Pues, ya pensará que los va a compensar por otro lado, ¿no?
Pero efectivamente el tipo cuyo mentor es Peter Thiel, como usted sabe Sí, sí. perfectamente, o sea, aquí no hay otra historia y es su mentor y es el que lo ha controlado durante todo este tiempo y todo lo demás. Bueno, luego menciona a Juan Pablo II y se queda tan fresco. O sea, Ujú. y además hay gente que ruge de entusiasmo pensando en lo que acaba de decir, porque hay gente que en realidad lo que le gusta es rugir de entusiasmo, sin reflexionar mucho en lo que han escuchado. No tiene usted nada más que recordar aquel discurso de Milei ante el foro de Davos, que bueno, los fans de Milei estaban absolutamente enloquecidos después de que les dijo a los del foro de Davos, a los oligarcas, que ellos eran los que sacaban adelante este planeta. O sea que es realmente, pues el que no se quiere engañar, pues es porque verdaderamente no quiere, porque vamos, la cosa no puede estar más clara. Decía un articulista español definiendo a Peter Thiel que lo aglutinaba todo porque decía era cristiano heterodoxo, anarcocapitalista, transhumanista girardiano, gay, apocalíptico y probablemente fascista. Digo, bueno, pues no está mal Sí, tirado, sí, no está no, mal no, no, tirado. no, no, si realmente lo tenía todo y además sabe Y es usted que uno de está los casado con principales un donantes señor, de Donald Trump y el que ha puesto al hombre, vicepresidente, o sea que por tampoco... supuesto, por supuesto, o sea, ¿quién esperaba otra cosa, no? O sea, esa es la realidad y el que no lo quiera ver, pues peor para él. O sea, no, aquí no nos vamos a engañar con lo que hay, ¿no? No, verdaderamente es tremendo porque además esto resulta escalofriante por la credulidad de la gente. O sea, yo reconozco, claro, es la credulidad de la gente. Luego el hecho que yo también lo he comentado muchas veces, yo sé que nosotros tenemos a muchos oyentes creyentes, evidentemente, pero aunque nos dirijamos a oyentes que no son creyentes, ya lo importante no es solo lo que podamos pensar y creer nosotros, sino en lo que cree esta gente. Y eso es sí, fundamental que lo tengamos en cuenta. Y a sí, las entidades a las que considera que sirve. Y es un factor de primera línea que no se analiza y que no entra dentro del enfoque del argumento cuando nos ponemos a estudiar determinadas figuras. Y luego, sobre todo, que están en los puestos de mayor responsabilidad. No claro, estamos hablando de un señor que tiene una zapatería, con todo mi respeto a los ilustres zapateros que todavía quedan en el oficio. Estamos hablando de sí, sí. tipos que están donde se toman las decisiones y precisamente que ponen a otros delante, mientras ellos, no tanto en las sombras, porque todos conocemos su figura, pero permanecen fuera de los focos, por lo menos para una en parte importante del gran público que todavía sigue desconociendo quién es este tipo, ¿no? Sí, Peter Thiel. sí, 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 sí. Y vamos, la cosa no tiene más vuelta de hoja, ¿eh? O sea, esto aquí no cabe engañarse y las cosas son las que son. No hay más vuelta de hoja, Amigo ¿eh? de Elon Musk también, J.D. Vance, aunque Peter Thiel y Musk ha habido momentos en los que no se han llevado bien, pero pertenecen a ese grupo que se ha venido a denominar la PayPal Mafia, de la que hablamos cuando dedicamos nuestra serie sobre el nuevo equipo de la administración Trump. En el tercer episodio, en cesarvidal.tv, en el Gran Reseteo, expusimos bien quiénes eran estos magnates tecnológicos, por si alguien pues, quiere tener más información al respecto, aunque prometo hacer ese reportaje sobre la escatología de Peter Thiel, que cada día también se le está poniendo cara de Sánchez a este, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, sí, es que determinada forma de vida al final influye. No tiene usted nada más que ver lo que yo he adelgazado desde que me exilié a los Estados Unidos, que no hay quien me conozca. O sea, Bueno. bueno, Yo el le día veo que ya por usted la calle y paso de largo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y el día que me vea usted, ¿Cuántos se años hace que no acerca, nos vemos nosotros, don César? pues es que ¿Cuántos? hace que no nos vemos muchos años. Yo calculo, yo voy para 13 años aquí, pues calcule usted 13, 14, o sea, una Sí. cosa así. Entonces, claro, hace mucho que no nos vemos y cuando me vea usted, que espero que sea en algún futuro no lejano, pues va a decir, este no es mi César, que me lo han cambiado, porque claro, es que yo puedo pesar ahora mismo con facilidad más de 20 kilos menos de la última vez que nos vimos usted y yo. O sea, estoy desconocido. Muy bien, don Es César, pues así. ya sabe, si hace viento en la calle, métase usted piedras en los bolsillos. No, no, todavía aguanto. Todavía aguanto. Por cierto, me ha recordado usted cuando a mí me dieron un título en lengua rusa que además era una titulación
que era por seguir el curso que se utilizaba en la Unión Soviética para los que iban a estudiar a la Unión Soviética. Si hubiera hecho eso usted ahora, lo fusilan. No, sería terrible, pero esto fue hace muchísimos años. Y era un curso muy bien diseñado de aprendizaje del ruso, porque en un año hablabas ruso lo suficiente para que al año siguiente estudiaras una ingeniería, un peritaje, lo que fuera, en una universidad soviética. Y recuerdo que el ejercicio que a mí me pusieron era el de una niña que tenía que caminar no sé cuántos kilómetros hasta la escuela, y la pobrecita, como hacía mucho viento, se ponía piedras en los bolsillos para que no se la llevara el viento. O sea, me lo ha recordado usted. Sí. No he llegado yo a lo de la niña, pero si yo en mi infancia en Aragón, yendo a la guardería, en alguna ocasión también me lo dijeron mis progenitores, y yo recuerdo ese cierzo ahí pegando, y yo pequeñito, y había que ponerse piedras en los bolsillos. Eso es duro, don Lorenzo. Bueno, un abrazo muy fuerte y nos encontramos mañana. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.